Es una fracasada patética, me humilló públicamente mi padre para impresionar a los suegros. La mesa entera se burló de mí. Entonces el gobernador de Ohio entró tomando la mano de mi hija y reveló un secreto que silenció a toda la habitación. Papá dejó caer su pesada copa de vino. El aire en el salón de baile del Columbus Country Club era denso. Olía a costillas asadas en exceso, mantequilla derretida y colonia barata, tratando desesperadamente de enmascarar el sudor caro. El aire acondicionado zumbaba, pero la habitación se sentía sofocante. Las arañas de cristal proyectaban sombras irregulares y nerviosas sobre las largas mesas de mármol. El hielo tintineaba contra los pesados vasos de whisky mientras los camareros se abrían paso entre los apretados espacios entre las sillas. El cuarteto de cuerda en la esquina estaba completamente ahogado por el ruido de la gente que se esforzaba demasiado por parecer rica. Me senté al borde de mi silla, la espalda recta, los hombros cuadrados. Llevaba un traje azul marino oscuro, de líneas limpias, sin arrugas. Permanecía completamente inmóvil. Era un contraste agudo y discordante con mis parientes, que se encorvaban en sus sillas a mi alrededor. Sus cuerpos pesados por el exceso de champán y sus bocas llenas de falsas y huecas amabilidades. Mis ojos recorrían la habitación, pura costumbre. 2 salidas de incendio, 14 camareros, un cuello de botella cerca del guardarropa. A la cabecera de la mesa estaba mi padre, Ricardo Vázquez. Él agitó un buen chorro de merlot en su copa. Tenía la cara roja, la corbata desabrochada. Construyó una empresa de enmarcado desde cero, pero el dinero nunca le quitó el borde grosero. Su sonora risa hizo temblar la vajilla. Al otro lado de la mesa, el nuevo suegro de Clara se inclinó. Me señaló con un camarón a medio comer. Así que, Moraima, Clara menciona que estás de vuelta en la ciudad. ¿Qué haces exactamente? Tomé aire para hablar. Ricardo no me dejó. Agitó una mano despectiva en el aire, sus labios se curvaron en una mueca. Ella no hace mucho de nada. Mi tenedor plateado se detuvo. Exactamente a 1 milímetro sobre mi plato de porcelana. Ricardo se recostó, disfrutando de la atención de la familia política. Es una fracasada patética, con las rodillas destrozadas, un matrimonio fallido, nada que mostrar en su vida más que una mala actitud. Ahora solo se sienta en ese apartamento vacío aferrándose a sus días de gloria y esperando cheques de discapacidad del gobierno como una sanguijuela. El silencio que siguió fue sofocante. Luego vinieron las risas. No fue un rugido. Fue un murmullo de risitas educadas y compasivas de las sillas circundantes. El sonido de gente de clase media que estaba ansiosamente de acuerdo con el tipo que pagaba la factura del catering. Una vena pulsaba fuertemente contra mi sien derecha. El aire en mis pulmones se convirtió en cristal. Mi pecho se apretó, doliendo, con el familiar y sordo latido de un lazo de sangre retorciéndose en un nudo. Había sacado cuerpos rotos de barrancos inundados. Había pasado días sin dormir para que mis cheques de pago pudieran mantener a flote el negocio de Ricardo durante la recesión. Y esta era mi recompensa, siendo servida como un chiste para extraños. No se me cayó el tenedor. No golpeé mis puños sobre la mesa. No me defendí. Lentamente bajé mis manos a mi regazo. Exhalé una respiración lenta y medida por la nariz, forzando mi ritmo cardíaco a bajar latido a latido. Bajo el pesado mantel, mis dedos encontraron mi servilleta de lino. Con precisión mecánica, doblé los bordes, creando un cuadrado perfecto y rígido, alisándolo una y otra vez. No le ladras a un perro que ladra. Lo observas. ¿No es así, hijita? Ladró Ricardo, levantando su copa hacia mí en un brindis de burla. Sus ojos estaban muy abiertos, hambrientos de una reacción. Quería que llorara. Quería que me fuera furiosa. Necesitaba mi debilidad para alimentar su propio ego. Finalmente lo miré. No parpadeé. Mis ojos estaban completamente muertos, fríos, huecos y completamente desprovistos del dolor que él buscaba. Miré al hombre que me crió con el mismo desapego que usaría para inspeccionar una tabla de piso podrida. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Ricardo por un segundo antes de que lo ocultara detrás de otro trago de vino. Pensó que esta humillación pública era un golpe maestro.
Pensó que era él quien tenía la correa, demostrando su dominio en una concurrida recepción de boda. Realmente creyó que esta noche era el final de la discusión. Estaba equivocado. No sabía que el suelo bajo sus caros zapatos de cuero ya estaba hueco. No sabía que su pequeño imperio falso vivía de prestado porque la mecha no se encendió esta noche. La cuenta regresiva comenzó hace 4 meses, una fría noche de martes en Ohio. El momento en que abrí ese sobrefiscal marrón, 4 meses antes de la boda, Ohio se estaba ahogando en aguanieve invernal. Barro gris y helado cubría el camino de entrada, congelándose contra los neumáticos de mi pesada camioneta. Dentro de la oscura oficina en casa, el aire estaba viciado y sofocante. Olía a carpetas de impuestos viejas y mohosas y a café negro frío y amargo, en una taza de cerámica manchada. Estaba completamente sola en las sombras. El calentador en la esquina emitía un zumbido metálico sordo que apenas disipaba el frío que se filtraba por las tablas del suelo. El pálido resplandor azul de la pantalla del portátil pintaba mi rostro rígido e inexpresivo. Durante años, había sido la columna vertebral invisible que los sostenía a todos. La mitad de mis cheques de pago iban directamente a la cuenta familiar conjunta. Era la única razón por la que la empresa de enmarcado de Ricardo no se había derrumbado por completo cuando el mercado inmobiliario cayó. Me dejé la piel en el barro y la lluvia, enviando transferencias bancarias desde miles de kilómetros de distancia. Pagué discretamente las facturas de servicios públicos atrasadas. Saldé las tarjetas de crédito al máximo. Limpié sus interminables desórdenes. Y arriba, ellos levantaban copas, bebiendo vino caro y comprando coches nuevos con mi dinero. Mis dedos callosos golpearon el trackpad. Un clic seco y hueco en el silencio sofocante. Estaba revisando las deducciones de fin de año. Papeleo de rutina. Entonces mis ojos se fijaron en una sola partida. Mi mano dejó de moverse. Desplacé hacia arriba. La pantalla iluminó una enorme retirada no autorizada del fideicomiso familiar. Debajo, un PDF de un documento de hipoteca suplementario. Estaba directamente vinculado a la casa. Yo tenía el título del único activo real que me quedaba. Amplié la parte inferior de la página escaneada, los píxeles se enfocaron. Mi nombre estaba firmado con tinta negra, pero el segundo subrayado era tembloroso, una vacilación nerviosa y irregular, una falsificación descarada. La casa había sido secretamente apalancada hasta el límite absoluto. Tomaron el dinero para cubrir el agujero sangrante y abierto de las malas inversiones del esposo de Clara. Ni siquiera tuvieron la decencia de preguntar. Simplemente lo tomaron. Mi pecho se oprimió. Una punzada física aguda se retorció violentamente bajo mis costillas. Había pasado años subiendo a helicópteros de rescate a jóvenes de 19 años rotos y sangrando. Soporté que mis rodillas rozaran hueso con hueso, tragando ibuprofeno barato y seco cada vez que la presión barométrica bajaba, solo para enviar suficiente dinero y evitar que esta familia se ahogara. Sangré por ellos y ellos me destriparon por ello. Me sonrieron a la cara, comieron en mi mesa y me apuñalaron por la espalda. El agonizante y sofocante retorcimiento en mi estómago duró exactamente 5 segundos. Cerré los ojos. Agarré el borde del escritorio tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Cuando abrí los ojos, mi ritmo cardíaco había bajado. 60 latidos por minuto. Constante, frío. La patética esperanza persistente de lealtad familiar se evaporó, siendo completamente absorbida por la helada habitación. No lloré. No grité ni lancé la taza de café contra la pared. Metí la mano en el cajón inferior de mi escritorio. Mi mano no tembló en absoluto. Saqué una unidad USB plateada y la metí en el lateral del portátil. Con una precisión mecánica aterradora, comencé a descargar todo. Cada extracto bancario, cada transferencia bancaria oculta, cada firma falsificada, cada pedazo de papel que usaron para robarme a ciegas. Pasos resonaron fuertemente desde el pasillo. Tacones afilados y pesados golpeando el suelo de madera. El pomo de la puerta de latón giró y la puerta se abrió violentamente. Clara estaba en el umbral. Llevaba un costoso suéter de cachemir color crema. Ni una sola arruga en la tela.
Trajo el sofocante olor a perfume floral fuerte a la habitación viciada y sucia, enmascarando el aroma del café frío. ¿Todavía no estás lista para la cena de papá? Clara espetó, cruzando los brazos. Su tono goteaba autoridad inmerecida. Siempre te arrastras y estropeas el horario. Las reservas son en 20 minutos, Moraima. Organízate. ¿Alguna vez has sacrificado tu propia sangre, sudor y lágrimas por tu propia carne y sangre solo para darte cuenta de que solo te ven como un cajero automático andante? Si conoces este tipo exacto de traición, dale like, suscríbete al canal y comenta lo entiendo aquí abajo. Me ayuda a saber que no estoy sola contando estas historias. No levanté la voz. No exigí una explicación sobre el documento de hipoteca falsificado que brillaba en la pantalla. Simplemente dejé que el silencio se extendiera, denso y sofocante. Mi mano se movió lentamente hacia el lateral del portátil. Saqué la unidad USB, mis dedos se apretaron fuertemente alrededor de la carcasa metálica. La deslicé silenciosamente en mi bolsillo. Luego bajé la pantalla del portátil. Se cerró con un chasquido agudo y resonante. Lentamente levanté la vista hacia la lija de oro. No ofrecí una excusa. No me quejé de estar cansada. Mis ojos estaban completamente muertos, fijos en mi hermana con la concentración calculadora y helada de alguien que mide las dimensiones exactas de un ataúd. El sofocante calor del salón de baile del Columbus Country Club me oprimía como una manta mojada. Ricardo Vázquez seguía riendo. Un sonido fuerte y estruendoso que resonaba en las paredes de mármol, absorbiendo la aprobación barata de los nuevos suegros. Levantó su copa de vino, su rostro enrojecido y sudoroso, listo para soltar otra broma a mi costa. Entonces las pesadas puertas dobles de roble al fondo de la sala se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire helado del invierno de Ohio atravesó el calor viciado. Las pesadas cortinas de terciopelo se azotaron contra las paredes. El cuarteto de cuerda dejó de tocar abruptamente. Un silencio áspero e incómodo ahogó la habitación. Las cabezas se voltearon. El gobernador Daniel Mercado entró. Gobernador de Ohio, senador estatal por 3 mandatos. Llevaba un pesado abrigo de lana. Su mandíbula tensa en una línea dura e implacable, su mano enorme y callosa sostenía suavemente los pequeños dedos de una niña con un vestido floral. Lucía. La multitud de contratistas adinerados y políticos locales se abrió como Moisés en el Mar Rojo. Mercado no los miró. Sus ojos escanearon la habitación por completo, ignorando los costosos centros de mesa florales y el champán que fluía. Se fijó en el traje azul marino oscuro que estaba perfectamente quieto en la cabecera de la mesa. Caminó directamente hacia mí. El pesado golpe de sus botas resonó contra el mármol. Capitana Vázquez, ahí está, resonó la voz de Mercado. No era fuerte, pero transmitía un peso pesado y comprimido que exigía obediencia absoluta. Crash. La pesada copa de vino de cristal se resbaló de los gruesos dedos de Ricardo. Se rompió violentamente contra el suelo de mármol. Vino tinto oscuro salpicó los puños de sus caros pantalones, luciendo exactamente como sangre fresca. Nadie se movió. Nadie respiró. Ricardo, el hombre más ruidoso de la habitación, de repente perdió la capacidad de hablar. El color se le fue de la cara, dejando un blanco pálido y enfermizo. Su pecho se congeló. Sus ojos se movieron del gobernador a la niña que sostenía su mano y finalmente se posaron en la hija a la que acababa de llamar un fracaso patético. No me inmuté ante el sonido del cristal roto. Me levanté lenta, deliberadamente. Miré a Mercado a los ojos. Gobernador, dije. Mi voz era completamente plana. Mercado se detuvo al borde de la mesa. Miró el desorden de cristales rotos y vino derramado, luego dejó que su mirada se arrastrara lentamente sobre las manos temblorosas de Ricardo. El asco en los ojos de Mercado era silencioso, pero absoluto. Espero no estar interrumpiendo, dijo Mercado. No parecía arrepentido. Sacó una silla vacía. ¿Le importa si me siento con las personas que criaron a la oficial de rescate más valiente de este país? La boca de Ricardo se abrió y se cerró. Un pez boqueando en tierra seca.
Se secó una palma sudorosa en sus pantalones y forzó una sonrisa enfermiza y ansiosa. Gobernador Mercado, es un honor. No sabíamos que estaba en la lista de invitados esta noche. Mercado lo interrumpió. Frío, cortante. No lo estoy. Vine por la capitana Vázquez. El silencio en la habitación se espesó hasta convertirse en hormigón. 19 horas, dijo Mercado. Ya no le hablaba a Ricardo. Se dirigía a toda la habitación, su voz resonando en el techo alto. 19 horas aferrada al techo de un hospital en las aguas de la inundación de Kentucky, sacando enfermeras varadas a través de las crecientes corrientes mientras la tormenta destrozaba las líneas eléctricas. Me dijeron, usted se negó a subir a la cesta de rescate hasta que cada paciente fue sacado, punto. Ricardo se aferró al borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron de un color morado amoratado. La narrativa que había construido durante décadas, la mentira de que su hija era una fracasada inútil, estaba siendo destrozada pieza por pieza frente a todos a quienes quería impresionar. Su pequeño imperio falso se desmoronaba bajo el peso de la realidad. Moraima, tartamudeó Ricardo. Su voz era pequeña, patética. El contratista estruendoso se había ido, reemplazado por un anciano aterrorizado. Tú nunca nos contaste nada de eso. Lo miré. No levanté la voz. No mostré ni una pizca de ira o tristeza. Mis ojos eran solo hielo. ¿Por qué nunca preguntaste?, dije. 5 palabras. Cortaron el aire pesado como un bisturí oxidado. Ricardo tragó saliva con dificultad. Miró a su alrededor en la habitación, desesperado porque alguien, cualquiera, le tendiera una mano. Pero la familia política miraba al suelo. Los parientes que se habían reído de sus chistes de repente estaban muy interesados en sus platos vacíos. El dinero y las sonrisas falsas ya no podían protegerlo. Mercado se inclinó. Colocó ambas manos planas sobre la mesa, cerniéndose sobre Ricardo. Señor, dijo Mercado, su voz cayendo a un grave y peligroso murmullo. Su hija pasó años convirtiéndose en el tipo exacto de estadounidense que la mayoría de la gente en esta habitación solo está fingiendo ser. El gobernador le dio la espalda a Ricardo Vázquez. Me miró y asintió hacia la puerta. Tomé mis llaves. No miré atrás al cristal roto, al vino derramado, o al hombre que se encogía en su silla. Simplemente salí. La luz de la mañana sobre los suburbios de Dayton era de un gris sucio e implacable. Afuera del Maple Street Grill, la inmaculada nieve invernal de anoche ya se había convertido en un sucio aguanieve marrón. El áspero raspado rítmico de una pala de metal sobre el asfalto mojado se filtraba a través de las ventanas empañadas del restaurante. Adentro, el aire era sofocantemente denso. Olía a grasa rancia de freidora, café quemado y jarabe de arce artificial barato. Me senté en un aburrido cubículo de vinilo rojo. Mi espalda estaba completamente apoyada contra la pared. Mis ojos miraban la puerta de cristal delantera. Los viejos hábitos de supervivencia no se van solo porque vuelvas a casa. Mi cuchara de aluminio tintineaba suave y metódicamente contra el interior de una taza de cerámica fría. Las bisagras oxidadas de la puerta del restaurante chirriaron. Ricardo entró. Llevaba el mismo traje de carbón de la recepción de la boda, ahora irremediablemente arrugado y oliendo a sudor rancio. Sus hombros estaban caídos. El contratista arrogante y ruidoso que dominó la habitación anoche, estaba muerto. Parecía 10 años mayor. Llevaba el pesado y arrastrado peso de un hombre que acababa de darse cuenta de que el trabajo de su vida se había construido sobre una mentira. Se deslizó en el cubículo frente a mí. El vinilo rojo gimió bajo su peso. Cruzó las manos sobre la pegajosa mesa de fórmica. Te debo una disculpa, dijo. Su voz era áspera, vacía. Me equivoqué. Esperó. Quería el asentimiento silencioso. El perdón fácil que siempre mantuvo la paz familiar. Seguí revolviendo. No lo miré. Le diste tu atención a Clara, dije con voz plana. Me diste tu distancia. Ricardo se encogió como si le hubieran abofeteado.
Agarró un sobre de azúcar de papel, rasgando la parte superior con dedos temblorosos. Pensé que eras fuerte, Moraima. Nunca pediste nada. No nos necesitabas. A mi lado, Lucía arrastraba un crayón azul sobre un mantel de papel. La niña ni siquiera levantó la vista de su dibujo. Mami llora mucho mientras duerme. Mi mano se detuvo, mi espalda se tensó. Extendí la mano con un instinto silencioso para proteger a mi hija, pero Lucía siguió coloreando, completamente inocente de la bomba que acababa de soltar. Dice nombres en la oscuridad, añadió la niña, rellenando cuidadosamente un dinosaurio de dibujos animados. Dice, no lo dejes ahí, punto. El ruido de fondo del restaurante, el tintineo de los platos, el chisporroteo de la parrilla, la camarera gritando una orden, pareció desaparecer por completo. El rostro de Ricardo se arrugó. Sus ojos se abrieron, fijos en mí como si estuviera mirando a una completa extraña. Todavía tienes pesadillas, susurró. El azúcar blanco se derramó de su mano temblorosa, espolvoreando la pegajosa mesa. ¿Qué tan grave es? No aparté la mirada. El muro de acero dentro de mí bajó solo una fracción, lo suficiente para dejar salir el aire helado. Me incliné hacia adelante, presionando mis antebrazos contra la mesa. Mis ojos se clavaron en los suyos. Papá, pasé años cargando a jóvenes de 19 años sin brazos ni piernas en helicópteros. Ricardo retrocedió, su aliento se detuvo bruscamente en su garganta. Nunca nos contaste porque nunca preguntaste. Mi tono era puro hielo. Solo querías las historias seguras y patrióticas para presumir con tus amigos del club de campo. No querías oír hablar de pedazos de cuerpos. El silencio que siguió fue una sentencia de muerte. Un plato de tostadas frías permanecía ignorado entre nosotros. Ricardo miraba fijamente sus propias manos temblorosas. Las manos que horas antes habían agitado con confianza un vino caro ahora eran completamente inútiles. Tu abuelo me lo advirtió, murmuró Ricardo. Su voz se quebró raspando su garganta. Walter me dijo. Entrecerré los ojos. Hace años, continuó Ricardo, mirando fijamente el azúcar derramado. Dijo que un día dejarías de intentar ganar amor de esta casa. Y cuando llegara ese día, finalmente me daría cuenta de que te había perdido para siempre. Levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, nadando en una patética y tardía realización. Eso fue anoche, ¿no? No asentí. No ofrecí ni una pizca de consuelo. Tomé el recibo impreso de la mesa. Vamos al coche. El estacionamiento afuera del restaurante era un tramo desolado de asfalto agrietado. El viento que venía de la interestatal aullaba, cortando directamente a través de la mezclilla y el cuero. Apoyé mi espalda contra el costado de mi pesada SUV. El metal helado se filtraba a través de mi chaqueta, pero no me estremecí. Simplemente me quedé allí, con los brazos cruzados, mirando. Ricardo estaba a 5 pies de distancia. Estaba encorvado, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su pesado abrigo de lana. El espacio abierto lo despojó de su audiencia. No había donde esconderse allí. Solo el cielo gris, el aguanieve crujiendo bajo sus botas y el horrible silencio. Leí el informe de rescate, murmuró Ricardo. Su aliento formó espesas nubes blancas en el aire helado. La inundación de Kentucky. No parpadeé. Solo esperé. Ricardo levantó la vista. El contratista arrogante y estruendoso se había ido. Sus ojos estaban rojos y llorosos. Parecía frágil. ¿Cuántos murieron allí afuera? Preguntó, con la voz temblorosa. Suficientes para perder el sueño por el resto de tu vida, dije con voz plana. ¿Por qué preguntas? Ricardo tragó saliva con dificultad. Una lágrima solitaria se desprendió, abriendo un rastro húmedo a través de las profundas arrugas de su rostro. La máscara finalmente se había roto. Porque estaba aterrorizado, balbuceó. Miró más allá de mí, mirando fijamente al contenedor de basura oxidado al otro lado del estacionamiento. Walter regresó del reclutamiento, mi padre. Se sentaba en el garaje oscuro durante horas, mirando la pared de hormigón,
sin decir una palabra. Luego se despertaba gritando en medio de la noche. Ricardo se limpió la nariz con el dorso de una mano temblorosa. Pasé toda mi vida tratando de no ser débil como él, tratando de construir algo sólido, algo normal. Cuando te fuiste, entré en pánico. Me negué a entenderlo. Estaba tan condenadamente asustado de que trajeras esa misma oscuridad de vuelta a mi casa. Lo observé. La ira caliente y sofocante en mi pecho se apagó. No dejó perdón. Solo dejó una fría y hueca compasión. No era un cerebro calculado tratando de destruirme. Era solo un cobarde, escondiendo sus miedos arraigados detrás de una boca enojada y una chequera. Ricardo metió la mano en su abrigo. Su mano tembló mucho mientras sacaba un sobre amarillo doblado. Los bordes estaban muy deshilachados. Tu madre encontró esto en una caja en el ático, susurró. Es de Walter. Me lo tendió. Lo tomé. El papel se sentía áspero y quebradizo contra mis dedos helados. Reconocí la letra inclinada y pesada de inmediato. Mi pecho se apretó, escrito en el frente, para Moraima, cuando finalmente deje de disculparse por quien se ha convertido. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la persona más cruel de tu familia en realidad no es fuerte, sino solo una cobarde que esconde su propia debilidad detrás de la ira? Si alguna vez has lidiado con este tipo de comportamiento tóxico, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comenta «He estado allí». Me ayuda a saber que no soy la única luchando en estas batallas. Clavé mi pulgar bajo la solapa. El viejo pegamento se rompió fácilmente. Saqué un trozo de papel de cuaderno barato y rayado. La tinta estaba descolorida, pero las palabras eran claras. La verdadera fuerza es la dulzura que sobrevive a la decepción. No dejes que tu padre te convenza de que es debilidad. Leí la última línea al final de la página. Estuve orgulloso de ti mucho antes de que alguien importante supiera tu nombre. El amargo viento de la carretera azotó mi cabello en mi cara, pero ya no sentía el frío. El hombre que realmente me entendía me había preparado para esta lucha mucho antes de que lo enterraran. Mi abuelo vio mi valor mientras el resto de la casa intentaba enterrarlo. Doblé la carta lentamente, con cuidado. La deslicé en el bolsillo de mi chaqueta y la palmoteé para aplanarla. Miré a Ricardo. Ahora temblaba violentamente, mirando el aguanieve alrededor de sus caros zapatos de cuero. Un hombre roto parado entre las ruinas de su propio ego. Metí la mano en mi bolsillo y presioné el botón de desbloqueo de mis llaves. La camioneta chirrió ruidosamente en el aire frío. Agarré la pesada manija de la puerta y la abrí. Entra, dije. Ya no estaba retrocediendo. Era hora de volver a casa y terminar con esto. El olor a salsa de carne sellada en sartén flotaba pesadamente en el comedor, pero nadie comía. Era domingo por la noche. Normalmente, a estas alturas, ya habría empacado mi bolsa de lona y habría regresado a mi apartamento vacío. Esta noche, me quedé. Me senté en la larga mesa de madera, con la espalda perfectamente recta, las manos apoyadas sobre la superficie pulida. El aire en la casa de la infancia era denso y sofocante. Al otro lado de la mesa, Clara llevaba un costoso suéter de cachemir color crema. Miraba hacia abajo, empujando puré de papas frías alrededor de su plato de porcelana con los dientes de su tenedor. El raspado del metal era ensordecedor. Su maquillaje perfecto no podía ocultar las ojeras oscuras y magulladas debajo de sus ojos. Junto a la isla de la cocina, Ricardo estaba de pie, agarrándose al borde de la encimera de mármol. Sus nudillos estaban blancos como el hueso. Miraba las baldosas del suelo como un hombre que había perdido por completo el sentido de la orientación. La fachada familiar perfecta estaba destrozada. Las mentiras se desangraban en el suelo. Nadie gritó. Nadie arrojó platos. El aplastante y pesado silencio era la forma en que la gente arrogante se castigaba a sí misma. Clara soltó su tenedor. Sonó ruidosamente contra la porcelana. Leí el informe, dijo Clara. Su voz era plana, desprovista de su habitual tono arrogante. No me miró. La inundación de Kentucky. Mantuvimos mis ojos en mi vaso de agua. No ofrecí una respuesta educada.
Te envidiaba, susurró Clara. Era una verdad amarga y fea que finalmente se derramaba sobre la mesa. Levanté una sola ceja. Clara soltó una risa áspera y seca. Sus labios temblaron. Tú tenías libertad. Te saliste. Papá me obligó a ser la versión perfecta, la hija buena, la esposa bonita, el ancla social para sus malditos negocios. Nunca se me permitió irme. La hija de oro atrapada en una jaula dorada, sofocándose bajo el peso de mantener las apariencias, comprando autos nuevos y suéteres caros mientras su hermana pagaba la hipoteca. El favoritismo extremo no solo me arruinó, sino que construyó una prisión para Clara. Sonó el timbre, un tintineo agudo y penetrante que rompió la tensión. No era uno de los amigos ricos del club de campo de Ricardo. La puerta principal se abrió con un gemido, trayendo una ráfaga de viento invernal helado. Harold Benítez entró en el vestíbulo. Tenía 81 años. Llevaba una camisa de franela pesada y descolorida que olía fuertemente a aceite de motor y tabaco dulce para pipa. Había luchado en la jungla con Walter. No se molestó en limpiarse las botas. Caminó directamente al comedor llevando una caja de cartón golpeada y pegada con cinta. Harold no miró los muebles caros ni la carne intacta de la mesa. Pasó directamente junto a Ricardo y golpeó la pesada caja sobre la mesa del comedor. Un fuerte golpe hueco. La vajilla tintineó. Ricardo se encogió físicamente, retrocediendo de la encimera de mármol. Harold lanzó una mirada dura e implacable a Ricardo. Hora de devolver esto a su dueño, gruñó el anciano. Me levanté. Extendí la mano y abrí las solapas de cartón dobladas. El olor a polvo viejo y papel añejo flotó, mezclándose con el rico aroma de la salsa. No había dinero dentro. Era una pila de cintas descoloridas, medallas de latón deslustradas y una gruesa pila de recortes de periódicos cuidadosamente prensados y conservados en fundas de plástico transparente. Metí la mano y saqué el recorte superior. Era una pequeña columna local de hace 15 años. Mi ascenso a capitana. Mi garganta se apretó en un nudo duro y doloroso. Recordé ese día exacto. Había celebrado comiendo una rebanada de pastel seco sola en una sala de descanso vacía a cientos de kilómetros de distancia. Pensé que el mundo entero me había olvidado. Pensé que estaba completamente sola. Walter compró 6 copias de ese periódico, dijo Harold. Su voz era baja y áspera en la tranquila habitación. Las mantuvo escondidas. Ricardo se acercó lentamente a la mesa. Miró el recorte en mi mano. Luego sus ojos inyectados en sangre notaron la nota adhesiva amarilla pegada en la parte posterior de la funda de plástico. La letra pesada e inclinada de Walter lo miraba fijamente. Si no ves el honor de tu hija, el problema eres tú. El pecho de Ricardo se hundió. Se desplomó sobre la pesada silla de madera, enterrando su rostro en sus ásperas manos. Un sollozo fuerte y feo salió de su garganta. El contratista arrogante estaba completamente destrozado, llorando abiertamente en su propio comedor. No le ofrecí una mano. No dije una sola palabra de consuelo. Volví a colocar el recorte en la caja. La pesada carga de buscar su aprobación finalmente se levantó, evaporándose en el aire frío. Le di la espalda al hombre que lloraba, mi mente ya se estaba preparando para el traje azul marino oscuro, esperando en mi armario para mañana. 2 semanas después de la cena del domingo, un jueves por la noche helado de febrero. Me paré frente a un espejo barato y deformado en una habitación de motel que olía fuertemente a lejía y aire caliente viciado. Deslicé mis brazos por las pesadas mangas de mi abrigo azul oscuro. Habían pasado 3 años desde la última vez que toqué esta tela. La había enterrado profundamente en un armario para apaciguar las mentes estrechas de mi familia. Había escondido las brutales compensaciones de mi vida, un matrimonio destrozado, noches sin dormir, el pesado desgaste físico de mis articulaciones por cargar el peso de otros solo para que ellos estuvieran cómodos. Había terminado de esconderme. Mis dedos se movieron con fría precisión mecánica, abotonando los broches de latón, alisando cada pliegue microscópico. La tela áspera y texturizada de las cintas rozaba mis dedos. El agudo tintineo metálico de los alfileres encajando en su lugar. Ningún movimiento desperdiciado,
solo disciplina silenciosa. Revisé la alineación en el espejo. Sentada en el borde del colchón, Lucía balanceaba sus piernas, sus pequeños zapatos, golpeando ligeramente el armazón de la cama. Te ves hermosa, mami. Hice un solo y corto asentimiento. No lo llevaba para presumir. Lo llevaba para finalmente matar un ciclo de vergüenza de 30 años. La casa del estado de Ohio era masiva. Un monumento de piedra fría e historia. La luz amarilla descendía de la imponente cúpula, proyectando sombras largas y nítidas contra las gruesas columnas. El eco de los tacones de cuero golpeando el suelo de mármol llenaba el cavernoso espacio. Aquí no había risas ruidosas y falsas de club de campo. Los apretones de manos en esta sala eran cortos, firmes y fuertes. Consecuencias reales, peso real. Ricardo Vázquez y su esposa llegaron 10 minutos tarde. Empujaron las pesadas puertas de latón, trayendo el olor a abrigos de lana húmedos y empapados de nieve al gran salón. Ricardo llevaba un traje gris arrugado que le quedaba holgado. Sus hombros estaban caídos. El contratista arrogante y fanfarrón había desaparecido por completo. Se detuvo en seco justo dentro de la entrada. Por primera vez en su vida, me vio. Realmente me vio. La gente siempre imaginaba hombres ruidosos y enojados cuando hablaban de héroes. Siempre asumían que una madre soltera como yo solo movía papeles detrás de un escritorio. Pero de pie al otro lado de la habitación, adornada con todas las insignias, irradiaba una autoridad silenciosa y aplastante que me separaba por completo del apellido Vázquez. No me acerqué a saludar a mis padres. Un veterano de la Marina, ya mayor y con experiencia, se interpuso en mi camino y me extendió una mano muy callosa. Capitana Vázquez, dijo el anciano, con la voz áspera por demasiados cigarrillos. Me enteré de las inundaciones de Kentucky. Un trabajo increíble allí. Le estreché la mano con firmeza, mi expresión plana pero respetuosa. Un segundo después, una bombera con un impecable uniforme de gala se acercó. Su voz se le atascó en la garganta. Mi hermano quedó atrapado en ese hospital, susurró la bombera, con los ojos brillantes. Habla de usted todo el tiempo. A 3 pies de distancia, Ricardo absorbió cada palabra. Se quedó congelado torpemente, aferrándose a un paraguas mojado. Agua helada goteaba de la tela oscura, formando un charco en el pulido suelo de mármol. El mundo entero que él había etiquetado como patético e inútil, ahora inclinaba la cabeza con profundo respeto hacia su hija. Un coronel de la Marina, con el pelo gris y el pecho lleno de filas de metal, rompió la multitud y caminó directamente hacia Ricardo. Se detuvo, mirando al contratista de arriba abajo. «Usted, padre de Vázquez». Ricardo tragó saliva con dificultad. El nudo en su garganta se sentía como un cristal roto. Hizo un pequeño y vacilante asentimiento. El coronel extendió una mano enorme, su voz densa con absoluta certeza. Usted crió a una oficial excepcional, señor. Ricardo parpadeó. Su mandíbula tembló. Durante 39 años, había pasado cada momento de vigilia tratando de ridiculizar, menospreciar o discutir el valor de su hija. Ahora, mirando la mano extendida del coronel, Ricardo simplemente la tomó. No hizo un chiste sarcástico. No intentó cambiar de tema. No levantó la voz para exigir atención. La pesada e innegable realidad de mi vida había destrozado por completo su terca resistencia. Apretó la mano del coronel, incapaz de hablar. Era solo un hombre pequeño e ignorante parado en una habitación muy grande, dándose cuenta de que había estado ciego durante décadas. Un agudo chillido de un micrófono resonó en las paredes de mármol. La multitud se quedó completamente en silencio. En el escenario central, el gobernador Mercado se acercó al pesado podio de madera. Golpeteó una pila de papeles contra la madera. Toc, toc. No miró a la multitud. Sus ojos cruzaron la habitación, fijándose directamente en la familia Vázquez. El último alfiler estaba a punto de ser retirado. El cuarteto de cuerda dejó de tocar abruptamente. Dentro de la casa del estado de Ohio, el pesado calor seco de las ventilaciones centrales oprimía a la multitud, horneando el olor a nieve derretida y caros abrigos de lana en el aire.
Cientos de personas se quedaron completamente en silencio. La quietud repentina era pesada, sofocante. En el escenario central, el gobernador Mercado ajustó el micrófono. Un breve y agudo chillido de retroalimentación resonó en las enormes paredes de piedra. No llevaba ningún papel. No lo necesitaba. Escaneó la habitación. Sus ojos pasaron por los donantes adinerados, por los políticos locales y se fijaron directamente en mí. Hay una persona en esta sala esta noche, comenzó Mercado. Su voz era un trueno lento y pesado que vibraba a través de las tablas del suelo. Alguien que ha pasado toda su carrera evadiendo los focos. Me puse completamente rígida. Mis ojos se pegaron al pulido suelo de mármol. Odiaba esto. Mercado no contó una historia bonita para dormir. Expuso hechos fríos y duros. Hace 3 años, las históricas inundaciones de Kentucky. Los esfuerzos de rescate se estaban retirando. El clima había cruzado el umbral de lo que los registros federales clasifican como condiciones imposibles. La capitana Vázquez no se retiró. Ricardo estaba sentado en una silla plegable junto a su hija. Su pecho dejó de moverse. Olvidó cómo inhalar. Ella coordinó la recuperación, continuó Mercado, su voz resonando en el techo alto. Ella se quedó allí afuera. Mercado no estaba pintando una imagen de medallas de latón brillantes y banderas ondeando. Estaba obligando a la habitación a imaginarse la verdad fea y aterradora. El olor abrumador a combustible filtrándose mezclado con agua lodosa. Los gritos de pánico en la oscuridad total. El agua fría y sucia cerrándose alrededor de los cuerpos humanos. Mercado bajó la voz. Cortó la enorme habitación como una cuchilla. Pero lo que exige mi absoluto respeto no sucedió en las aguas de la inundación. Sucedió cuando regresó. Mercado giró la cabeza. Miró directamente a Ricardo. Regresó a casa. Vivió tranquilamente. Criada a una hija. Nunca pidió un solo aplauso. La capitana Vázquez representa lo mejor de nosotros. Sacrificio silencioso sin una gota de amargura. El aplauso estalló como un trueno. Fue un rugido pesado y ensordecedor de manos enguantadas de cuero aplaudiendo. Mantuve mis ojos bajos. A mi lado, Ricardo bajó la cabeza. Sus ásperas y callosas manos agarraron sus muslos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. Estaba completamente destrozado. Las mentiras que se había contado a sí mismo durante 30 años estaban muertas. 1 hora más tarde, la ceremonia terminó. En las calles de Columbus, una capa fresca de nieve polvorienta cubría las aceras. El tráfico avanzaba lentamente en una línea roja de luces de freno. El viento helado del invierno mordía con fuerza la piel expuesta, cortando directamente a través de sus abrigos. Ricardo y yo estábamos solos en los anchos escalones de piedra. Cada aliento se materializaba en un espeso humo blanco en el aire helado. Ricardo se metió las manos profundamente en los bolsillos de sus pantalones arrugados. Miró los coches que se movían lentamente. Transcurrieron 10 segundos completos. Abrió la boca, la cerró y luego lo intentó de nuevo. Su garganta se movió. Pasé años esperando que te convirtieras en alguien impresionante, dijo Ricardo. El viento atrapó su voz, rompiéndola por la mitad. Sonaba increíblemente viejo, derrotado. La verdad es que te volviste honorable, y yo fui demasiado terco para notar la diferencia. ¿Alguna vez has esperado décadas solo para escuchar una sola palabra de validación de tus propios padres? Si conoces el peso pesado y agotador de esperar a que alguien finalmente vea tu valor, dale like, suscríbete al canal y comenta lo entiendo aquí abajo. Leo cada uno. Ricardo sacó una mano de su bolsillo. Se acercó, envolviendo un brazo rígido y torpe alrededor de mi hombro. No fue un abrazo cálido. Fue torpe, inexperto. La rendición física de un hombre que finalmente se dio cuenta de que su enorme ego le había costado todo. No me incliné hacia el toque. Solo miré la nieve que caía. La amarga lucha por la aprobación de mi padre estaba completamente muerta, enterrada aquí mismo en el hormigón helado. Pero la guerra no había terminado.
Una realización se instaló en mi estómago, fría y aguda. Las disculpas estaban bien para arreglar sentimientos, pero una disculpa no devolvía el dinero robado. Y un abrazo torpe en la nieve no arreglaría la firma falsificada en mi hipoteca. Mañana por la mañana, iba a quemar el resto de su imperio hasta los cimientos. El lunes por la mañana, la casa de la infancia parecía una sala de espera en una morgue. El aire estaba viciado y pesado con el amargo olor a café quemado que llevaba horas en la cafetera. El fin de semana había terminado. La falsa fachada había desaparecido por completo, dejando solo los cimientos podridos. Ricardo estaba hundido en su sillón de cuero agrietado. No se había afeitado. Las ojeras oscuras arrastraban la piel debajo de sus ojos inyectados en sangre. Miraba fijamente la fría chimenea, su pecho apenas se movía. Junto al hogar de ladrillo, Clara estaba de pie con los brazos cruzados fuertemente contra el pecho. Se mordía nerviosamente el labio, su costoso suéter crema se veía completamente fuera de lugar en la lúgubre habitación. Entré por la puerta principal. No me quité mi pesado abrigo de lana. Me quedé con mis botas de cuero. No me iba a quedar el tiempo suficiente para sentirme cómoda. Llevaba un maletín de cuero oscuro. Todos los ojos en la habitación me seguían, pero nadie se atrevía a hablar. La ruidosa y arrogante dinámica de poder que solía dirigir esta casa estaba muerta. Caminé directamente al centro de la habitación y coloqué el maletín sobre la mesa de café de cristal. Los cierres de latón se abrieron con un chasquido agudo y resonante. Metí la mano y saqué una gruesa pila de papeles. La página superior llevaba el pesado sello de tinta roja de un bufete de abogados del centro. Lenta y deliberadamente, extendí los documentos sobre el cristal. El crujido de papel pesado llenó la habitación. Una auditoría forense, un acuerdo formal de separación de fideicomisos y una copia de la hipoteca suplementaria, la que tenía la firma falsificada y temblorosa. El mes pasado, sacaste 50.000 de mi fondo de jubilación, dije. Mi voz era plana, mecánica. No había ira, solo hechos fríos. Lo usaste para cubrir las malas inversiones bursátiles de Evan. La boca de Clara se abrió, su rostro se puso de un rojo pánico. Respiró hondo, una excusa desesperada formándose en su lengua. No levanté la vista de los papeles. Solo levanté un solo dedo en el aire. Una orden silenciosa y absoluta. La mandíbula de Clara se cerró de golpe. Firmé la orden de congelación de las cuentas conjuntas esta mañana, continué, sacando un bolígrafo de mi bolsillo. Quité la tapa metálica fría. El fideicomiso está oficialmente disuelto. El título de la casa se está transfiriendo completamente a ti, papá. La deuda de la hipoteca falsificada va con él. Tú y Clara lo resuelven. Clara descruzó los brazos, el pánico rompiendo su exterior perfectamente cuidado. Se adelantó, su voz elevándose en un gemido agudo. ¿En serio vas a arruinarnos? Siseó Clara. Mamá y papá son viejos, Moraima. ¿Vas a tirar a tu propia carne y sangre a los lobos por un dinero? Eso es completamente desalmado. Lentamente levanté la vista, mis ojos fijos en mi hermana. No había calidez. Era la mirada fría y calculadora de alguien que identifica un parásito. La sangre es lo que usas para chantajear, Clara, dije. Mis palabras eran tranquilas, pero cortaban como una navaja de afeitar. No el amor. Clara se encogió físicamente, retrocediendo. No estoy destruyendo esta casa, agregué, mi voz cayendo a un grave murmullo. Solo estoy cortando los fondos para el privilegio de ser utilizada. Ricardo levantó lentamente una mano áspera y temblorosa. Despidió a Clara con un gesto. Un gesto débil y patético, exigiendo silencio. Ya no tenía energía para luchar contra la verdad. La casa era suya. La enorme deuda era suya. Las consecuencias eran finalmente suyas. Se inclinó hacia adelante, gimiendo al cambiar su peso. Extendió la mano y tomó el bolígrafo metálico frío de mi mano. No leyó los densos párrafos legales. Se volvió a la última página. Su mano tembló violentamente mientras presionaba la punta del bolígrafo sobre el papel. Firmó su nombre, un garabato irregular y desigual.
Aceptó el costo. No sonreí. No ofrecí una sola palabra de lástima. Recogí los documentos firmados, golpeando los bordes perfectamente al ras contra la mesa de cristal antes de deslizarlos de nuevo en el maletín de cuero. Cerré la solapa. Otro chasquido agudo del cierre. Cogí el maletín y le di la espalda al contratista arruinado y a la hija de oro. Sin abrazos. Sin despedidas llorosas. Sin mirar atrás. Salí por la puerta principal. Mis botas golpearon los escalones de madera del porche. Pesadas. Finales. Agarré la manija de latón de la pesada puerta de roble y la cerré detrás de mí. Clic. El cerrojo se deslizó en su lugar. 20 años de una muerte lenta y sangrienta finalmente quedaron encerrados. 3 meses después, un martes por la mañana de abril, el aire dentro de mi nuevo apartamento olía a jabón de lavavajillas barato con aroma a cítricos y a café tostado oscuro. Era una unidad de 2 habitaciones pequeña, ubicada directamente encima de una ruidosa ferretería en el límite industrial de Dayton. Los pisos eran de linóleo muy desgastado, despegándose por las esquinas, no de madera pulida. Las encimeras de la cocina eran de laminado astillado, muy lejos del mármol importado de la finca de la familia Vázquez. Era modesto. Tenía corrientes de aire. Era completamente mío. Estaba de pie junto al fregadero poco profundo de la cocina. Enjuagué una pesada taza de cerámica bajo el grifo de agua caliente que goteaba. Mis movimientos eran nítidos, deliberados y ferozmente controlados. Coloqué la taza boca abajo sobre una toalla de cocina descolorida, alineando el grueso mango perfectamente paralelo al borde de la encimera. Viejos hábitos de supervivencia. La profunda necesidad arraigada de crear orden en un mundo caótico. A través de las paredes delgadas y mal aisladas, el bajo y gutural estruendo de un camión de reparto inactivo en la calle hacía vibrar los cristales de las ventanas. En la pequeña y tambaleante mesa de la cocina, mi smartphone estaba junto a una pila de ropa cuidadosamente doblada. Había planchado las pequeñas camisas de Lucía en cuadrados rígidos y perfectos. La pantalla del teléfono se encendió de repente, rompiendo la tranquila mañana. La áspera vibración mecánica hizo temblar el dispositivo contra la madera barata. Llamada entrante, Clara. Me mantuve de espaldas a la mesa. Agarré una esponja verde áspera y comencé a fregar el fregadero seco. El teléfono zumbó durante 30 segundos agonizantes. Una súplica rítmica desesperada. Era la 5ª llamada de esta semana. Luego se detuvo. Un momento después, sonó una pequeña notificación, un mensaje de voz. Apagué el grifo que goteaba. El silencio repentino en el apartamento era pesado. Me sequé las manos con una toalla, caminé hacia la mesa y toqué el icono del altavoz. Hola, soy yo. La voz de Clara crujió por el pequeño altavoz. Ya no sonaba como la hija de oro. El arrogante vino del club de campo había desaparecido por completo. Fue reemplazado por un pánico húmedo y sin aliento. Papá está en el hospital. Tuvo un episodio cardíaco leve. El estrés. El banco envió el aviso final de ejecución hipotecaria de la casa esta mañana. Los funcionarios del condado vendrán a cambiar las cerraduras el jueves. Una fuerte inhalación de aliento resonó desde el teléfono, seguida de un sollozo patético y feo. Evan me dejó, balbuceó Clara. Empacó sus palos de golf y sus trajes y simplemente se fue. Dijo que no va a pagar las deudas de papá. Moraima, por favor. Sé que nos odias. Sé que sí, pero no tenemos a dónde ir. Solo necesitamos un préstamo a corto plazo, lo suficiente para mantener la casa. Devuélveme la llamada, por favor, Moraima. La voz automatizada sonó. Fin del mensaje. Miré fijamente la pantalla negra y agrietada. Hace 3 meses, un mensaje de voz como ese habría desencadenado una oleada sofocante y paralizante de culpa. Habría buscado mi chequera. Habría prendido fuego a mi propia vida solo para mantener calientes a esas personas. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta de mezclilla y saqué el sobre amarillo doblado. La carta de Walter. Los bordes estaban suaves y deshilachados de tanto tocarla. La verdadera fuerza es la dulzura que sobrevive a la decepción.
No sentí una oleada de triunfo. No sentí una alegría fea y vengativa por su completo colapso financiero. Solo sentí una abrumadora y hueca indiferencia. Los parásitos finalmente se habían quedado sin sangre que chupar, y ahora se morían de hambre en el frío. Era la consecuencia simple y brutal de su propia codicia. Lucía entró en la cocina. Llevaba calcetines desparejos y una camiseta descolorida de dinosaurios. Arrastró una pequeña silla de madera por el suelo desgastado, las patas raspando ruidosamente, y se subió para alcanzar una caja de cereales baratos en la encimera. No parecía asustada. No parecía abrumada por el pesado peso de las expectativas familiares. Era solo una niña normal y segura comiendo el desayuno. ¿Quién estaba al teléfono, mami? Preguntó Lucía con la boca llena de cereal seco. Levanté el teléfono. Toqué la pantalla con el pulgar firme. Eliminar mensaje de voz. Bloquear número. Nadie importante, dije. Mi voz era plana y firme. Era la verdad absoluta. Agarré las llaves de mi coche del gancho de metal junto a la puerta. Las llaves tintinearon bruscamente en la tranquila habitación. Termina, pequeña, dije, mi postura perfectamente recta, mis ojos claros y al frente. Vamos a dar un paseo. Salí al aire fresco de la mañana, cerrando la puerta de madera barata detrás de mí. No miré el teléfono. No miré las cenizas de la familia Vázquez. Simplemente giré la llave en el cerrojo, dejando caer el pesado pestillo metálico en su lugar, y me alejé.